Muy buenos días, niños. Ya estamos hoy primero o 1 de septiembre 2020. Estamos en el día 2 de la semana 22. Hoy trabajamos el área de ciencia y tecnología con el tema explicamos cómo se producen las estaciones del año, parte 1. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestro trabajo del día. Bien, las normas de convivencia que vamos a tener en clase son las siguientes. En primer lugar, el saludo al inicio de la clase hacia todos sus compañeros en señal de respeto. Participar activamente de manera oportuna de acuerdo al tema que se está relacionando. Respetamos las opiniones de los demás, por supuesto porque son ideas diferentes, pero siempre tenemos el mismo argumento sobre el mismo tema. Muy interesante, no enviamos emoticones, GIF, durante las intervenciones, ¿ya? En esta interacción del WhatsApp. Y lógicamente, al final de la clase, entregamos nuestros productos a tiempo. Muy bien. Los recursos que vamos a usar el día de hoy son, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el recurso de la plataforma web que está disponible. ¿Por qué se producen las estaciones? Es el título. No olvidemos nuestro cuaderno de trabajo, ¿ya? En el área de ciencia, lógicamente, o si no, algunas hojas de reuso, borrador, plumones, lapiceros, ¿ya? Etcétera, ¿no? Bien, vamos a dar inicio entonces. El desarrollo de la actividad tenemos. Ya sabemos que en días anteriores leíste textos literarios y reflexionaste sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. En esta oportunidad investigarás y explicarás científicamente por qué se producen las estaciones. ¿Cómo se producen las estaciones? A ver, expliquémonos entonces. Nuestra meta para el día de hoy: explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Esa es la meta de hoy. Aquí tenemos un dibujo, una imagen sobre lo que vamos a tratar, ¿ya? Pero vamos a explicar, ¿ya?, sobre las estaciones y sobre la inclinación del eje de la Tierra. Bien, es muy probable que ya conozcas palabras como verano e invierno porque durante el año hay experiencias donde se hace fuerte referencia a ellos con frases como ya llega el verano, qué rico, hará calorcito, o uy, ya llegó el invierno, a sacar las chompas del ropero. De acuerdo con esto debes haberte formado una idea respecto a qué implican dichos términos, y lo mismo en referencia a la primavera y el otoño. Bien, necesitamos que contestes estas preguntas, ¿ya? Es importante que reflexiones sobre las estaciones que, como seguramente sabes, son 4, ¿verdad? Muy bien. En base a tus recuerdos y reflexiones, escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso las respuestas a estas preguntas. Primero, ¿qué es para ti una estación del año? Una estación del año, conocemos que son las 4. Muy bien, los cambios de clima nos llevan a las estaciones, ¿verdad? ¿Qué es la estación del verano? Cuando existe mucho sol,
mucho calor, ¿no? Y usamos menos ropa. ¿Qué es la estación del otoño? Estamos cambiando a un mes más frío, muy bien, ¿ya? Las hojas se caen de las plantas, etcétera, ¿no? ¿Qué es la estación del invierno? Uy, 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 muchísimo frío. Bien, necesitamos un poco más de calorcito hasta que llegó la primavera. Entonces, ¿qué es la estación de la primavera? Muy bien. A continuación, vamos a observar entonces, a conocer algo de estas estaciones. Vamos a explicarlo a través de este mapa conceptual u organizador. Las estaciones primavera, invierno, verano, otoño. ¿Ya? Primavera empieza el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre. Invierno el 21 de junio al 21 de septiembre. En el caso de la primavera, se caracteriza porque comienza a florecer las plantas y salen a la luz muchas de las crías de diversos animales. En invierno tienen días cortos y noches más largas, las temperaturas descienden y puede ocurrir nevadas. El verano empieza el 21 de diciembre al 21 de marzo. Se caracteriza por sus altas temperaturas y tener días más largos que las noches. El otoño inicia el 21 de marzo al 21 de junio. La temperatura comienza a descender y los días comienzan a ser más frescos, lluviosos y con mucho viento. Aquí tenemos algunas imágenes de la primavera, el verano, el otoño, invierno. Uy, desde calor hasta qué tanto frío. Ok. Bien. Después de la reflexión anterior y de responder a las preguntas que te hemos planteado, lee y copia en tu cuaderno u hoja de reuso la pregunta de investigación de hoy. Esta es la pregunta que nos va a llevar a detallar toda la investigación que vamos a realizar. ¿Qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las estaciones? ¿Dependerá de la distancia, acaso, para que nazcan las estaciones? Bien, escríbeme dos posibles respuestas a esta pregunta. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces la hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis a esta interrogante? ¿Qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las estaciones? Bien, aquí en tu cuaderno u hoja de reuso. Estas serán tus hipótesis entonces. Bien, vamos entonces a trabajar. ¿Qué tenemos que trabajar primero? Nuestro plan. A fin de que puedas dar una respuesta fundada en la ciencia, elabora un plan sencillo para hacer una investigación. Te informamos que la que vienes haciendo hasta ahora está basada en documentos científicos para que puedas dar respuesta a las preguntas de investigación. Es decir, es una investigación documental. Esta sigue una serie de procesos de consulta documental. ¿Ya? Aquí vas a escribir en tu cuaderno el plan que corresponde. El plan de investigación tiene ciertos elementos o características. Primero, una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta, presentada según el orden de prioridad que harás primero, que harás después, etc. De manera que al realizarlas puedes obtener ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta. También necesitas una lista de los materiales o recursos que necesitarás. En este caso, ¿qué puedes necesitar? A ver,
algo impreso, que pueden ser encontradas en las bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Siguiente. Si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas de esta fuente debe ser confiable. Anota los 3 criterios de confiabilidad que ya te presentamos anteriormente y cuando ejecutes tu plan, sabes que debes colocar una marca, un check, si la información obtenida se cumple. Criterio 1. El autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, universidad, gobierno o empresa. Criterio 2. El autor es citado en libros, estudios de investigaciones o tesis universitarias. Criterio 3. La información ha sido publicada en un artículo en internet o alguna revista de divulgación científica, en un libro académico universitario dirigido a especialistas del tema, u otro medio. Esto lo vas a poder tener siempre los elementos para el plan de investigación. Tienes que tenerlo en cuenta. Vamos a continuar. ¿Por qué se producen las estaciones? Esto lo vamos a encontrar como recursos en la plataforma web. ¿Por qué se producen las estaciones? Aquí tenemos un texto en el cual vamos a observar lo que dice. Mucha gente piensa que en verano la Tierra se encuentra más cerca del Sol y eso hace que suba la temperatura. También se cree que la Tierra se aleja del Sol durante el invierno. Aunque esta idea tiene sentido, es incorrecta. Es verdad que la órbita de la Tierra no es un círculo perfecto. Tiene una leve inclinación, por lo que durante una parte del año la Tierra está más cerca del Sol que en otros momentos. No obstante, en el hemisferio norte es invierno cuando la Tierra está más cerca del Sol, el perihelio, y es verano cuando está más alejada, el afelio. En comparación con la distancia del Sol, este cambio en la distancia de la Tierra a lo largo del año no implica grandes cambios para nuestro clima. El motivo de las estaciones en la Tierra es otro. El eje de la Tierra, que es imaginario, atraviesa su centro de arriba a abajo. La Tierra gira alrededor de este eje y realiza un giro completo por día. Ese es el motivo por el cual tenemos día y noche, y por el cual parte de la Tierra tiene una parte de cada uno de ellos. Pero la Tierra tiene estaciones, porque su eje no es perpendicular, sino inclinado a unos 23 grados. Entonces, ¿cómo se produjo la inclinación de la Tierra? Se cree que hace mucho tiempo, cuando la Tierra era muy joven, algo grande chocó con ella y provocó la inclinación. Así que, en lugar de rotar con el eje en posición recta, esto se inclina un poco. Por cierto, ese objeto gigante que chocó contra la Tierra fue denominado como Theia, nombre inspirado en la mitología griega. Causó un gran orificio en la superficie y producto de ese fuerte impacto generó una gran cantidad de polvo y residuos en órbita. La mayoría de los científicos piensa que con el tiempo esos residuos se transformaron en lo que hoy conocemos como nuestra Luna. Como la Tierra orbita alrededor del Sol, su eje inclinado siempre señala en la misma dirección,
Por ese motivo, durante el año, diferentes partes de la Tierra reciben los rayos directos del Sol y otras partes reciben los rayos indirectamente. A veces es el polo norte el que está inclinado hacia el Sol, más o menos en junio. Y otras es el polo sur el que está inclinado respecto al Sol, más o menos en diciembre. En junio es verano en el hemisferio norte porque los rayos solares llegan a esa parte de la Tierra de manera más directa que en otras épocas del año. Mientras en el hemisferio sur es invierno porque se le llegan los rayos indirectamente. Asimismo, en diciembre es invierno en el hemisferio norte porque recibe los rayos indirectamente, ya que ese es el momento en que el polo sur está inclinado hacia el Sol y es el que recibe los rayos solares directamente, siendo así que, por el contrario, en el hemisferio sur es verano. Aquí vemos, ahí está la Tierra, tiene estaciones porque su eje está inclinado. Esta gira sobre su eje alrededor del Sol, pero el eje siempre se encuentra en la misma dirección. Ahí observamos primero el solsticio de verano. Es verdad, al sur del Ecuador e invierno al norte. El Sol brilla directamente en el hemisferio sur e indirectamente en el hemisferio norte. Vemos también marzo. Ahí estamos en el equinoccio de otoño. El otoño al sur del Ecuador y primavera al norte. El Sol brilla igual en los dos hemisferios. Luego tenemos junio. Es invierno al sur del Ecuador y verano al norte. El Sol brilla directamente en el hemisferio norte e indirectamente en el hemisferio sur. Y para septiembre es primavera al sur del Ecuador y otoño al norte. El Sol brilla igual en los dos hemisferios. Es cierto, ¿verdad? ¿Y qué es el afelio? El afelio de la Tierra es el punto más alejado del Sol, que está a unos 147.254.976 kilómetros del Sol. A pesar de que es una diferencia de más de 3 millones frente a 4.828.032 kilómetros en relación con la distancia total. No es tanto. Y aunque no lo parezca, el afelio, que es cuando la Tierra está más alejada del Sol, ocurre en julio. Y el perihelio, que es cuando está más cerca, ocurre en enero. Para los que viven en el hemisferio norte, donde es verano en julio e invierno, en enero esto suena raro, ¿verdad? Es la demostración de que la distancia de la Tierra con respecto al Sol no es la responsable de que se produzcan las estaciones. Ok. ¿Ya entendimos entonces? Responde ahora a las siguientes preguntas. ¿Por qué no es cierto que en verano la Tierra se encuentra más cerca del Sol y eso hace que suba la temperatura? Luego, ¿por qué no es cierto que es invierno cuando la Tierra se aleja del Sol? Siguiente. ¿Qué tiene que ver con las estaciones del ángulo e inclinación de la Tierra? Cuarto, ¿qué creen los científicos sobre la causa de la inclinación del eje de la Tierra? Quinto, ¿por qué llegan los rayos del Sol directamente solo a algunas partes de la Tierra? ¿Cuándo es verano y cuándo es invierno en el hemisferio sur? Si observas un mapa del mundo, ¿en qué hemisferio se encuentra el Perú? Y por último, ¿cuándo es verano en tu región y cuándo es invierno? ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Seguimos aprendiendo. Muy bien, muchachos. Para completar tu investigación, reflexiona sobre la información que te proporcionó el artículo de la NASA que has leído. Ahora también las respuestas que has dado a las preguntas antes de la lectura y las que diste siguiendo la lectura.
¿Hay diferencias? ¿En qué son diferentes? Ahora sí, ¿estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación? ¿Qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las estaciones? Escribe tus respuestas. No olvides escribir uno o dos argumentos con los que sustenten tus respuestas. Muy bien, niños. Felicitaciones, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy interesante. A continuación, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. La pregunta de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura y que te llamó la atención o tus conclusiones al responder la pregunta investigable. Bien, ahora con tu familia nos queda que organices cómo presentarás lo que has pensado compartir con ellos. Aquí vienen los pasos. Piensa en el orden en el que socializarás la información que elegiste. Anota las ideas y compromete a uno o más de tus familiares y busca un momento adecuado para que se reúnan y te puedan escuchar. Y por último, sorprende a tus familiares con la siguiente pregunta. ¿Cuándo es verano en el Perú? ¿Por qué? Escúchalos y complementa o aclara sus ideas según lo que has aprendido hoy. Pueden buscar juntos más información sobre las estaciones. Aquí, con tu familia, te dejo algunos criterios. Por decir, juega con tu familia a la peonza estacional. Dibuja y pinta la peonza según le mostramos en el gráfico. Puedes hacerla de cartón o cartulina. Recuerda la figura y dóblala por el centro para las partes dobladas. Bien. Entonces, si ya tienes aquí las partes dobladas, luego atraviesa por el centro de la peonza un palillo de dientes y prueba a hacerla rotar. Jueguen 2 personas por turnos. Un jugador hace rotar la peonza y al detenerse esta queda inclinada hacia un lado. Si por ejemplo se inclinó en el lado que dice primavera, esa será la estación del año en el hemisferio norte. Después el otro jugador deberá decir en qué estación estamos en el hemisferio sur. Luego de responder al voltear la peonza, se verá escrito el nombre de las estaciones que le corresponde al hemisferio sur debajo de la primavera. Así irán contabilizando puntos, uno por cada acierto. Si sale en blanco, el jugador pierde la jugada. Después de 10 jugadas, se suman los puntos y gana el que tiene más aciertos. Ok. Nos queda terminar con la reflexión. Utilicen esta lista de cotejo o lista de preguntas para que puedan responder. ¿Cómo se forman las estaciones? ¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la formación de las estaciones? ¿En qué meses se producen el verano y el invierno en el hemisferio sur? ¿Por qué no tiene nada que ver la distancia de la Tierra al Sol con el verano o el invierno? ¿Y cómo es el clima de tu región en el verano y en el invierno? Ahora sí, en tu cuaderno vas a escribir las respuestas a estas preguntas. ¿Qué consideras que para ti ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente? Muy bien, aquí están las preguntas para salida. ¿En qué fechas se presentan las estaciones de verano e invierno en el hemisferio sur? Si al ver el mapa comprobaste que el Perú se encuentra en el hemisferio sur, entonces, ¿cuándo es verano? ¿Cuándo es verano y cuándo es invierno en el Perú? ¿En qué se diferencian el afelio y el perihelio? ¿Por qué la distancia de la Tierra al Sol en ciertas épocas del año no influye en las estaciones? ¿Tiene que ver que caiga lluvia en enero en algunas regiones del Perú para decir que están en invierno? ¿Por qué? Y por último, ¿qué causa realmente las estaciones del año en la Tierra? Interesante tema, ¿verdad? Cuando termines,
No te olvides de hacer un audio o un video relacionando una exposición de cómo se crean las estaciones. No te olvides, suscríbete al canal, déjale like, ¿ya? Y también deja tu comentario. Muy bien, niños, eso es todo por el día de hoy y mañana nos volvemos a ver.